Bendiciones en esta tarde, noche, bueno, son las 20 horas 31 minutos, se saluda el pastor Marcelo Ríos. Bueno, no solamente para el canal de YouTube de Enseñanza de la Biblia, Pastor Marcelo Ríos, también para la gente de Facebook y para todos los que oyen por primera vez, entre los cuales están mis amigos, aquellos que, bueno, que son aquellos que siguen mis publicaciones, bueno, pastores, evangelistas, maestros, y bueno, aquellos que son hombres de Dios, ¿no? Verdaderos hombres que cuidan de la sana doctrina, aquellos que quieren aprender, aquellos que quieren saber de la palabra y obviamente saben que la palabra de Dios nos habla sobre la segunda venida del Señor, que el Señor está cerca, lo sabemos por las señales, por lo que estamos viendo, por todo lo que acontece alrededor, especialmente cuando se trata de Israel, en Israel mayormente, donde ahí se considera como el reloj profético de Dios, donde los acontecimientos que están marcando que el Señor está pronto a lo que se llama la segunda venida. Pero en este momento lo que quiero hablar es sobre la enseñanza, sobre el tema del anticristo. Si bien la palabra de Dios enseña que el Señor vendrá, dice que no vendrá sin que antes venga, ¿no? Sin que venga primero lo que es la apostasía, lo que ya está entrando en las iglesias, y también luego dice sin que se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Bueno, es una referencia al anticristo. Muchos se han preguntado acerca de este tema. Es más, antiguamente el arte medieval lo solía dibujar como si fuera una figura monstruosa. A veces se lo simbolizaba con un cuerno, con un ojo solo, y se le daba poderes, si bien es cierto que va a tener poderes sobrenaturales, pero se lo caracterizaba como una especie de monstruo. Pero no enseña la Biblia, sino que se trata de un hombre que va a ser un hombre con superpoderes, un hombre que va a tener, es decir, un hombre especial, que va a tener todos los talentos, o sea, ya sea el talento de Napoleón, el talento de Adolf Hitler, el talento de esos hombres que en tiempos pasados fueron figuras grandes y que se caracterizaron por obras que hicieron, pero que también hicieron también mucho mal, como en el caso de Hitler, ¿no? Y otros parecidos. Por eso que son figuras que se les también considera como prototipo. Por eso, cuando hablamos del anticristo, hay tres cosas. Por ejemplo, primero, número uno, el espíritu del anticristo. Esto lo vamos a encontrar también en instituciones. Es decir, que todo lo que es contrario a la palabra de Dios, allí está el espíritu del anticristo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En el año 1099 hubo una prohibición de la Biblia que después fue nuevamente renovada por un concilio, el concilio de Toulouse en el año 1229. Por ejemplo, sabemos que el Señor dice escudriñar las Escrituras, y dice la palabra de Dios que los primeros cristianos escudriñaban las Escrituras. Pero contrario a eso, ese concilio, ¿qué hizo? Ordenó la prohibición de la lectura y posesión de las Sagradas Escrituras. O sea, ahí vemos el espíritu del anticristo. Pablo dice que ese espíritu ya está presente, ya está actuando. Y eso está ocurriendo. De hecho, ya comienza a partir desde la caída del hombre, ¿sí? Cuando se manifestaron poderes, ¿no? Que allí después levantaron un imperio. Vamos a ver que el primer anticristo, o prototipo, o mejor dicho, fue Nimrod. Nimrod tiene características justamente de aquel hombre que vendrá después en el futuro. Por eso tenemos primero el espíritu del anticristo, que lo vemos en instituciones. Luego al anticristo en los que llama prototipos, es decir, personas que tienen características de aquel que vendrá. Por ejemplo, Génesis capítulo 10, 8 dice así, 10, 8 al 10. Cus engendró a Nimrod, quien empezó a ser un poderoso en la tierra. Él se convirtió en un poderoso cazador delante de Yahvé. Debido a esto se decía como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahvé. El principio de su reinado fue Babilonia, Eret, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Bueno, acá tenemos el comienzo del primer prototipo del anticristo, Nimrod. Y la palabra Nimrod en el hebreo significa tirano u opositor. Y justamente, si tú fíjese que en el original hebreo, cuando dice Cus engendró Nimrod, quien empezó a ser un poderoso en la tierra. Dice, él se convirtió en un poderoso cazador
delante de Yahvé. Esa palabra delante se traduce contra. Este hombre estaba contra Dios. De hecho, él fue quien mandó edificar la famosa Torre de Babel, que la vamos a ver en Génesis 11, pero que después ya sabemos cuáles fueron los resultados. Que cuando esa torre que suponía que parecía una construcción más, no lo era, ya que eso era un símbolo del poder y del orgullo, ¿no? Que simbolizaba las obras del hombre, el hombre tratando de llegar a Dios por su propio esfuerzo, por sus obras, cuando es por la gracia, no por obra, dice la palabra. Ahora, esa torre también era un objeto para el culto a otro Dios, ¿no? Ahí iba a comenzar y comenzó la idolatría. Por eso vemos que después en Génesis 11, allí cuando esa tierra, dice la tierra también, dice en Génesis 11, verso 1, dice, toda la tierra tenía un solo idioma y una misma forma de hablar. Y aconteció que habiendo salido de los pueblos de Oriente, hallaron un valle en la tierra de Sinar. Bueno, es allí en la tierra de Sinar donde comienza el reinado de Babilonia. Y el primero que se establece, el primero que es el primer rey de Babilonia fue Nimrod. Es el primer prototipo del anticristo. Allí vemos que él levanta la famosa torre, que después vemos el juicio que cae, el juicio que es por esa torre, ¿no? Allí cuando Dios confunde las lenguas, y ahí se produce la dispersión de las naciones. Ahora, como dije, muchos en su tiempo, o sea, que en la época medieval, creían que el anticristo no era una persona, sino una especie de tipo monstruo, bestia. Por eso incluso la palabra usa el término bestia, no porque sea un animal, no porque sea un monstruo, un extraterrestre, sino porque su fuerza va a ser bestial. Es más, muchos lo comparan con, algunos expositores lo comparan con Adolf Hitler, por la forma brutal en que él trató al pueblo judío. Recordemos que Hitler ordenó el exterminio de 6 millones de judíos. Persiguió al pueblo de Dios. Y eso va a ser el anticristo, perseguir al pueblo de Dios. Primero va a perseguir a los judíos. Y cuando no logre hacerlo, va a atacar a los cristianos que se quedaron en la gran tribulación. Allí lo vamos a ver también, ¿no? Vamos a ver allí en 2 Tesalonicenses, nos habla la palabra de Dios. Fíjese, lo vamos a buscar por la palabra, 2 Tesalonicenses, gloria a Dios, 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, pero suplicamos, hermanos míos, cerca de la reunión de nuestro Señor Jesucristo y respeto a nuestra reunión con Él, que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos ni se alarmen, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que en el día de nuestro Señor ya ha llegado. Nadie los engañe de ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone se enaltece sobre todo lo que se llama a Dios y es objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Dios como Dios y aún en el templo de Dios y se mostrará a sí mismo como que es Dios. ¿No se acuerdan cuando yo estaba con ustedes, les hablaba de estas cosas? Pero ahora usted sabe lo que lo detiene, para que sea manifestado a su tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya empezó a trabajar. Bueno, acá está hablando justamente Pablo, habla que es cuando habla de espíritu de iniquidad, se refiere al espíritu del anticristo. Dice, ya empezó a trabajar, solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado en medio. Entonces será manifestado el inicuo, a quien nuestro Señor Jesús hará cesar con el soplo de su boca y lo nulificará con la manifestación de su venida, porque la venida de aquel inicuo será conforme a lo que de Satanás, con todo poder, señal y falso prodigio, y con todo engaño y iniquidad para los perdidos, por no haber aceptado el amor verdadero, mediante el cual podrían haber sido salvos. A causa de esto, Dios les enviará una opresión de engaño para que crean en la falsedad, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. Imagínense, ¿no? Que Dios va a permitir, ¿no? Que cuando ya se haya ido a la iglesia ya no esté, ¿no? Y después de la gran tribulación, va a permitir el levantamiento de este hombre, que él va a gobernar a nivel mundial y donde va a engañar a la humanidad, haciéndose pasar por Dios. Lo dice acá. ¿Y qué va a hacer también? Dice que va a entrar en el templo de Dios. Es una referencia al templo de Jerusalén, por lo cual el templo va a ser reconstruido. Cuando Pablo escribe en el Apocalipsis capítulo 11, donde habla de los 2 testigos, dice que entren al templo y miran el patio,
pero el Apocalipsis sabemos que fue escrito en el año 95. Para esa época, hacía 20 años, que ya el templo ya no existía. ¿A qué templo estaba refiriendo Pablo? Perdón, Juan. El templo al cual Juan se estaba refiriendo es justamente el templo de Jerusalén. Y es el templo el que está mencionando el apóstol Pablo, aquí en la segunda carta de Tesalonicenses. Está refiriéndose al templo que, si bien es cierto, los romanos lo derribaron en el año 70, el templo hoy ya no existe, pero será reconstruido. ¿Para qué? Para que pueda entrar el falso Mesías. Se hará pasar por Dios, se hará pasar por el Mesías, y se hará señales, prodigios y milagros. Y la gente lo aclamará como Dios, los mismos judíos. Por eso dice en la carta de Daniel que va a venir el pueblo de un príncipe que ha de venir. Creemos que a veces, ¿no? Que bueno, a veces se predica que está todo bien, que el año de bendición, que el año de prosperidad, que no, ningún año de bendición, ningún año de prosperidad. Cada año que viene, cada año que se acerca más la venida del Señor. Y con ello vendrá muchas calamidades. Y se acercan los juicios de Dios a causa del pecado. El hombre no quiere arrepentirse, no quiere buscar de Dios. Por eso es necesario que tengamos esto. Por eso es necesario, como dice la palabra, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Dice en el libro de Daniel, capítulo 9, dice 70 semanas, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con las culpas y para acabar con los pecados, para probar la iniquidad y para traer lo justo desde la eternidad, para cumplir la visión y las profecías y para dar al ungido las cosas santísimas. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para retornar y para reedificar a Jerusalén hasta la venida del Rey ungido, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas volverá a reedificar a Jerusalén sus plazas y sus amplios caminos al final de los tiempos. Después de las 62 semanas se le dará muerte al ungido. Ella, la ciudad santa, no será más, será destruida en el tiempo de un rey que ha de venir. Bueno, eso, si bien históricamente es una referencia al general Tito, que en el año 70 entra en Jerusalén y destruye. O sea, primero, obviamente, muchos judíos fueron llevados a Roma como esclavos, pero Jerusalén fue abandonada y el templo ese día fue destruido. Por eso el templo tiene que ser reconstruido para la venida del anticristo. Aquí es una referencia, sí, es verdad, históricamente, que se refiere al general Tito, pero en el plano histórico de los tiempos se refiere también al anticristo. El anticristo tiene que venir y hacer un pacto con el pueblo judío, pero también con el pueblo árabe. ¿Por qué no se puede reconstruir ahora el templo? Bueno, el problema está entre árabes y judíos por la posesión del monte, ¿no? Ese llamado monte Moría, que es donde está hoy por hoy lo que queda, ¿no? Parte de lo que es el llamado Muro de Lamento, y donde estuvo edificado también el templo. Allí el templo estuvo edificado en el tiempo que allí después de Salomón, vemos que se vuelve a reconstruir, se vuelve a levantar y después otra vez allí cuando llegan el tiempo los romanos que lo destruyen y es la última vez que tenemos referencia del templo. O sea, el templo ya no existe más a partir del año 70. Estamos hablando de la época que el Señor, a partir de después de la venida del Señor. Pero entonces en ese momento pasaron 2000 años y eso después de 2000 años el templo tendrá que ser reconstruido para ser la señal. ¿Y quién va a lograr eso? El anticristo. Por eso tiene que hacer un pacto con muchos, tiene que hacer un acuerdo con judíos y árabes. Esa famosa paz, cuando digan paz y seguridad, cuando digan que habrá paz y seguridad. Hermanos, la segunda venida del Señor está tan cerca que se están dando todas las cosas que vemos y no hay ya más tiempo. Tenemos que buscar de Dios. Y bueno, será para la próxima, vamos a estar hablando un poquito más a fondo y más detenidamente sobre este personaje, el anticristo. Vamos a estar viendo en el próximo video. Dios les bendiga. Saludos al pastor Marcelo Ríos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.